Doctor, vamos hoy a hablar de la última corona de la que nos enseña la Escritura para todos aquellos que amamos la venida del Señor, para todos aquellos que hemos trabajado arduamente dentro del Evangelio eterno, dentro de la verdadera palabra, para ser galardoneadores del reino venidero y para poder entrar al reino celestial. Doctor, yo le invito a que usted busque en la palabra, porque lo bonito es que todo lo que nosotros hablamos aquí lo confirmamos con la palabra. Nosotros no estamos trayendo nada de nadie, solamente de lo que está escrito en la palabra. Nosotros no estamos tomando enseñanzas de nadie, simplemente lo que nosotros le hablamos a usted es lo que está escrito en la palabra de Dios, doctor. Y así dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Fíjese que la corona de la cual nosotros vamos a hablar hoy es la corona de gloria. Doctor, si tú puedes definir la palabra gloria, ¿a qué se está refiriendo? Padre, la gloria, yo digo que la gloria de Dios es algo tan importante porque mismo Cristo Jesús le dijo, Padre, glorifícame a mí para poderte glorificar a ti. Pero la misma definición de la palabra, doctor. Gloria es una bendición. La gloria es el éxito. Es una bendición. La gloria es el triunfo. La gloria, dice, se vistió de gloria, quiere decir que se vistió de realeza, se vistió de majestad, es una ¿cierto? bendición de Dios. Entonces, fíjese que dice que vamos a recibir la corona del triunfo. Amén. Vamos a recibir la corona incorruptible, el galardón que nosotros estamos llamados a tener y a lucir en nuestra cabeza. Por eso la palabra de Dios dice, cuando aparezca el príncipe de los gloria. pastores, Amén. se está refiriendo el que dirige el rebaño. Si usted es un pastor, ¿quién le va a juzgar a usted? Jesús. Como pastor, porque Él le ha encargado a usted un rebaño para que cuidara, para que alimentara, para que protegiera a su rebaño. Y por eso en la palabra de Dios habla cuando aparezca. Está hablando de qué? De la venida del Señor por su rebaño, por sus escogidos y por los que aquel. Pero mire lo que nos dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Fíjese, doctor, que aquí la palabra del Señor me está hablando de este tipo de cosas. Me está diciendo que Jesús vino como maestro, porque Él lo dice, ¿cierto? Él habla que Él es la puerta, Él habla que Él es el pastor, Él habla como profeta, Él habla como evangelista, o sea, Él cumple los ministerios, ¿cierto? Como nosotros debemos de cumplirlos. Por eso la Escritura dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, cuando venga el que fue resucitado de entre los muertos, entonces se dará lo que dice la Escritura. ¿Quién resucitó a Cristo? El Espíritu de Dios, que lo levantó como espíritu vivificado por el poder del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que mora y habita en nosotros. ¿Cómo le parece, doctor? Amén, pastora, perfecto. Y vamos, la palabra misma dice antes en el capítulo 4 de Primera de Pedro, dice, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Doctor, mire, hay algo muy importante que a mí me gusta
hablar y me gusta decirlo, y yo sé que hay muchos que no les gusta, pero como yo no digo ni hablo lo que el mundo quiere, sino lo que la palabra de Dios manda, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros miramos y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Fíjese que no hay más pactos entre Dios y nosotros sino la sangre de Jesús. Amén. Si yo digo que pacten con lo que ahora el mover de ahora, que es dinero, que vendrá esto, que vendrá lo otro, ¿qué estoy diciendo? Lo que nuevamente yo les dije hace unos programas pasados, lo que dice Hebreos 10:29. Pisoteamos la sangre de Jesús, invalidamos tenemos por inmunda la sangre del Cordero y afrentamos el Espíritu de Dios. Por eso dice, es la sangre de pacto eterno. ¿Qué quiere decir? No hay más pacto, no hay más nada. ¿Por qué? Porque el pacto, por eso el Señor en la Santa Cena dice, este es un nuevo pacto y no habrá otro pacto, no habrá más nada, no habrá entre Dios y los hombres un pacto diferente que la sangre de Jesús. No es el dinero, no es el que usted le traiga cosas al Señor, porque usted estaría entonces obviando lo que dice la palabra y usted estaría quitando a la palabra y añadiendo a la palabra. Porque si yo digo, es que el Señor manda que traigamos dinero y eso no lo dice, lo estoy añadiendo. ¿Y qué estoy haciendo? Quitando de que el pacto, el último pacto y el único que cuenta delante de Dios eternamente es la sangre de Jesús. Por la sangre yo soy justificada. Amén. Por la sangre yo he sido salva. Por la sangre yo he sido redimida. Y por la sangre del pacto yo seré resucitada. Por Amén. Cristo Jesús, Ujú. ¿ya? Por la obra de Cristo Jesús en mi vida. Entonces, fíjese que aquí el Señor me está diciendo que cuando venga Él es el que, ¿qué? El que me dará la victoria, el que me permitirá lo que dice ahí, la corona incorruptible, o sea, iré a vivir eternamente en el Espíritu, vivificado, santificado y glorificado por el Espíritu de la profecía de Cristo. Amén. Porque la palabra de Dios habla que el Espíritu es el Señor. Amén. Y donde está el Señor, allí hay libertad. Amén. Tendré libertad de levantarme, tendré libertad de que el Señor venga y me haya escogido. Doctor, el pueblo de Dios no sabe, tú hablabas hace unos programas atrás de algo muy importante. Y es que el pueblo no sabe el valor que tiene usted como templo de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que el valor es lo que nos rodea, las cuatro paredes que nos están protegiendo dentro de un culto. O lo que tienes en tu bolsillo. O lo que tienes en el bolsillo. O el pacto que yo quiero hacer, supuestamente para ganarme una dádiva de Dios o un don perfecto de Dios. Amén. Cuando eso no es así. Yo ya me lo he ganado por misericordia, Amén. porque desde el principio a mí el Señor me ha escogido y Él me viene guardando, como decía la Escritura, guardándome de lo malo y preservándome para la gloria y para la recompensa que Él tiene para mí en mi trabajo y en mi obra sobre la tierra. Entonces, fíjese que aquí la Escritura me está diciendo que yo voy a recibir, ¿qué? Una recompensa, Amén. un cuerpo incorruptible, para que cuando descienda el Padre y el Hijo en uno solo, lo que dice la palabra, hagan morada en nosotros. Pero nosotros no sabemos lo importante que somos para Dios y que Dios está haciendo morada en nosotros para Él. Por eso lo que dice la Escritura, doctor, cuando Jesús dice, mi Padre y yo estamos trabajando y muchas moradas hay, se estaba refiriendo a nosotros, porque la misma Escritura dice que yo soy morada de Dios. Ujú. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas soy. Amén. Yo soy casa de Dios, yo soy casa de oración, yo soy morada de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo. Amén, Luego así es. entonces, ¿por qué lo que me dice la Escritura? ¿Por qué yo destruyo el templo?
¿Por qué construyo otro tipo de templo? ¿Por qué para mí es más importante lo que está afuera que lo que nosotros somos para Dios? Doctor, porque es que desde el principio el Señor nos ha escogido como su templo, como su morada. Y por eso lo que dice la Escritura, el Padre y el Hijo están trabajando en nosotros, porque resulta que cuando usted y yo y todo el pueblo cristiano y todo el pueblo que tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Luego ya el Espíritu Santo está en nosotros, preparándonos, haciendo de nosotros esa morada, ese lugar santo, para que cuando venga Cristo, cuando venga y se haga presente el príncipe de los pastores, nosotros podamos levantarnos e irnos con él. Pastora, yo estaba aquí leyendo en el diccionario qué significa gloria y dice gloria, cielo, reputación, fama. ¿Cuál gloria andas buscando? Es la pregunta que tenemos que hacer en esta mañana, gloria de en hombre, esta tarde y en este día común y corriente. ¿Cuál gloria andas buscando, mi amado hermano? ¿Andas buscando la gloria del hombre? ¿Andas buscando una reputación o una fama? ¿O andas buscando un sitio en los cielos donde tú puedas disfrutar de la presencia de Dios? Porque si tú andas buscando gloria en la tierra, fama, reputación en la tierra, pues hermano, tienes que pagar un precio, tienes que luchar. O sea, el médico no se hace médico porque dijo yo quiero ser médico. El médico se hace médico porque te tocó luchar, tomar la carrera de medicina y después entonces luchar durante mañana, tarde y noche para poder adquirir el título de médico. El abogado no se hace abogado porque también dijo yo quiero ser abogado y al día siguiente amaneció con el título de abogado. No, le tocó transcurrir un tiempo, pagar una serie de semestres y tal cosa para poder alcanzar a llegar a tener el título de abogado y después hacerse un buen abogado o un excelente abogado para poder adquirir fama y reputación. El ingeniero también igual, todas las entidades son iguales, todas las cosas son iguales, las empresas también son iguales, mi amor hermano. Si usted quiere ganar una fama, una reputación, ¿sí? O una gloria en cuanto a la empresa, pues tiene también que sacrificarse, ir mañana, tarde y noche para que la empresa crezca y a veces hasta dejar de comer para que la empresa pueda crecer más y más. En Cristo Jesús también pasa igual, mi amado hermano. Pero es que lo que pasa es que la fama que vamos a tener y la reputación que vamos a obtener no es una cosa que estés viendo, sino una cosa que se ve, porque Dios dice que Él lo corruptible lo volverá incorruptible, ¿sí? El cuerpo de nosotros que es corruptible se volverá incorruptible y tendremos vida eterna pero en abundancia. Entonces yo lo que he venido es analizando que durante el transcurrir de todos estos días que hemos venido hablando en la emisora, que hemos venido predicando de la palabra, que hemos venido hablando lo que el Señor nos ha mostrado para hablar, que hemos venido diciendo y llevando al pueblo para que Él tenga un entendimiento, un mayor conocimiento sobre las cosas de Dios y sobre todo que Dios les dé un entendimiento. El pueblo mismo tiene que ir a pedirle al Señor que le dé sabiduría en el espíritu para que en medio de esa sabiduría ellos verdaderamente analicen o profundicen lo más que se pueda con respecto a la palabra que les estamos llevando. Y es así como la palabra misma lo dice. Dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, nosotros somos los que glorificamos el Espíritu de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios se glorifica en nosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, yo los invito, mis amados hermanos, a que ustedes empiecen a hacer un alto en la vida de cada uno y empiecen a analizar qué tipo de gloria quiero recibir, qué tipo de bendición. Yo cuando la pastora me preguntaba que qué significaba gloria, decía bendición. ¿Por qué razón? Porque es que es una bendición en todos los sentidos, sea en lo terrenal o sea en lo espiritual. Si usted alcanza una fama, si usted alcanza un título en lo terrenal, pues es una bendición porque usted alcanza a tener ingresos, alcanza a vivir una vida cómoda, placentera y todo. Pero si usted alcanza una gloria o una bendición o un título en el nombre de Cristo Jesús, tú alcanzas a tener una vida en lo espiritual y vas a tener vida eterna en abundancia. Tú no sabes cuánto vale la vida eterna. Si tú te pones a analizar cuánto tiempo es el tiempo de Dios,
o sea, el kairos, y lo analizas con el cronos, te das cuenta de que lo que tú vives, hermano, no es ni siquiera ni un apéndice de algo. Si Pedro dice, o la palabra dice que un día son 1000 años en el kairos, o sea, si un día en el kairos son 1000 años en el cronos, entonces imagínate cuánto puede ser tu vida en el kairos. O sea, entonces tú lo que tienes que hacer es facilito, entonces llevas 24 horas es igual a 1000 años, y entonces X son las horas igual a 50 años o 60 años que tú esperas vivir. A ver cuánto tiempo es el que tú tienes en el kairos, y en el kairos lo más seguro es que tenga de pronto no un día, sino media horita nada más. Ese es el tiempo que tú vives en el kairos de Dios. Entonces, trata de glorificar tu vida para que cuando tú alcances la gloria en Cristo Jesús, no vivas solamente ese poquito de tiempo, sino que vivas toda una eternidad. O sea, el kairos para ti, sea o para tu alma o para tu espíritu, sea toda una eternidad en Cristo Jesús. Amén. Doctor, fíjese que aquí la misma palabra del Señor nos está hablando en Hebreos 13:21, cuando dice que la sangre del pacto eterno. Nosotros hablamos de esta finalidad, pero si miramos el versículo 21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense que aquí está diciendo que nos haga aptos para toda buena obra. Eso mismo es lo que nosotros leíamos en Santiago, en el programa anterior, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Luego, lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros como templos, preparándonos para ser morada del Dios omnipotente con presencia de Cristo, dice es, bueno, es una obra buena lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y dependiendo de nosotros, es lo que es la edificación que cada uno de nosotros estamos haciendo con respecto a la obra de Cristo. Por eso dice, y para que hagáis su voluntad. ¿Cuál voluntad? La del Padre. Amén. Porque Cristo no vino a hacer lo que Él quería. Él vino a cumplirle al Padre. Y nosotros venimos a cumplir la voluntad de Cristo para que Cristo glorifique al Padre. Amén. Porque ¿cuál fue la voluntad de Cristo sobre nosotros? ¿Cuál fue las recomendaciones o cuál fue la tarea que Jesús nos dejó a nosotros, los ministradores? ¿A quienes les entregó la tarea o la misión? Lo que dice Mateo al final: hacer discípulos, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, sanar a los que tienen dolencia en su corazón, bautizar y ¿qué? Y predicar en el nombre de Jesús su palabra. Bien, hermanos, ya vamos a seguir hablando acerca de lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 21. Estábamos hablando, doctor, a nuestros amables oyentes acerca de que nos están haciendo aptos, nos están haciendo moradas, donde el Espíritu de Dios nos está llevando a que nosotros cumplamos la voluntad de Cristo, porque Cristo desde el principio nos dejó una tarea, nos dejó una función a desempeñar y a desarrollar, como es la gran comisión. Fíjense, doctor, que si nosotros leemos bien este versículo, dice algo así, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, fíjense lo que dice acá. Dice, haciendo Él. ¿Quién? Cristo. Amén. Porque Él es el pastor. El pacto es el que tiene que hacer una obra. La sangre es la que tiene que hacer una obra en nosotros. Dice, haciendo Él en vosotros, o sea, en el pueblo, ¿cierto? Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. O sea, fíjense que nosotros estamos siendo preparados y que lo que hay en nosotros y que lo que se está formando en nosotros es una buena obra. Agradable, que huele a Cristo, no que huela a pecado, que huela a ofrenda grata. Que nosotros verdaderamente cuando el Señor nos ponga esa corona de vida, Amén, esa corona incorruptible, verdaderamente sintamos que nos la hemos ganado. amén, Que hemos trabajado con arduo esfuerzo, que hemos hecho lo que verdaderamente la Escritura nos ha mandado a hacer. Y dice que es agradable
agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria, o sea, lo que tú acabas de decir, la fama le pertenece a Cristo. Amén. Y ahorita estamos dándole más honor, más bombos y platillos a los nombres de la gente, de los pastores, de los ungidos de Dios, que a el mismo nombre de Cristo. Pastora, porque Ahorita tiene más fama el diablo que ni siquiera Cristo. Pastora, porque lo que pasa es que el pueblo de Dios no, o sea, ha sido educado de una forma tal que el pueblo de Dios lo han educado es para que vea al instrumento que está haciendo las cosas. Y por eso es que nosotros muchas veces vemos que hay parte del pueblo de Dios que viene quejándose del predicador o del apóstol o del profeta. Viene diciendo, el profeta me mancilló, el profeta me castigó, porque ellos están viendo solamente al profeta, o están viendo al apóstol, o están viendo al pastor. Están mirando cómo se viste, cómo camina, qué tiene, en qué anda, o sea, cuál es su vivienda. Y de pronto si ven que la casa del Señor es una casa pequeña donde no hay nada más sino 3 o 4 o 5 o 20, pero que todos están ungidos del Señor, no les interesa. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa más un sitio que sea grande, donde haya 500, donde haya 1000, donde de pronto yo pueda ver que hay 40 profesionales, que hay tal cosa, que hay un poco, ¿no? Y que donde básicamente se vean no una batería, sino 3 baterías para que puedan hacer más ruido y más bombo, ¿sí? Pero no es así, mi hermano, porque la palabra dice en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso lo dice la palabra, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Será que solamente serán templo de Dios los predicadores, los pastores, los profetas? ¿Cierto que no, pastora? No. Todos los del pueblo de Dios somos, o sea, templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque nosotros somos colaboradores, pero vosotros, conforme a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, o sea, una persona encargada, un experto en la arquitectura, perito arquitecto, puse el fundamento, que es Cristo Jesús, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Pero para poder nosotros verdaderamente llegar a esa situación, tenemos que empezar a reconocerlos, para que la palabra misma nos dice, vamos en 1 de Corintios 2, nos dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, óigame bien, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, tú eres un hijo bendecido por Dios, tú eres un hijo que va a ser glorificado por Dios. Si la palabra en Juan 17 dice: Padre, glorifícame a mí para poderte glorificar a ti, que los que tú me has dado, estos te entrego. ¿Qué tenemos nosotros que decirle al Señor? Es: amado Señor Jesús, glorifícanos a nosotros para poderte glorificar a ti, y que tú glorifiques al Padre por intermedio también de nosotros, para que cuando venga la gloria del Padre sea la misma gloria del Hijo y caiga en nosotros, como lo dice Juan capítulo, que a usted le gustó, pastora, que lo repetimos la vez pasada, ¿sí? Juan 14. ¿Sobre qué, doctor? Sobre la parte de que yo vendré con mi Padre sobre vosotros. Amén. Juan 14, 23. 23. Entonces, por ese lado, entonces es que tenemos que empezar a mirar las cosas. Tenemos que empezar a vivir una vida vivificada por el poder del Espíritu de Dios. Tenemos que empezar a mirar no con los ojos de la carne, tenemos que empezar a mirar con los ojos del Espíritu. Tenemos que empezar a oír no con los ojos, no con los oídos terrenales, sino tenemos que empezar a oír con los oídos espirituales. Ya tú has estado hablando en la emisora sobre los ojos y los oídos, ¿cierto, pastora? Solamente he hablado sobre solamente los oídos. Bueno, listo. Entonces, en esa forma como usted, y tenemos que tener un corazón constrito y humillado y dispuesto para el Señor, para el Espíritu de Dios, para que pueda morar Él en cada uno de nosotros,
y ese corazón sea un corazón blando, no un corazón de piedra como lo hice en las bodas de Caná, que eran 6 tinajas de piedra. Y y entre nosotros mora el Espíritu de Dios, y entonces en nosotros va a haber el vino nuevo, un vino prácticamente lleno de bendición, porque es la palabra nueva de Cristo Jesús, la palabra nueva del Dios Padre Todopoderoso, que es la que nosotros queremos que ustedes, mis amados hermanos, puedan disfrutar y puedan beber de ese vino, para que ustedes puedan ser fuentes de ríos, ¿sí? Fuentes de agua de vida eterna, para que ustedes puedan verdaderamente ser esas fuentes donde brote siempre la palabra del Señor y puedan llevar la palabra a todas partes donde quiera que vayan, en el nombre de Cristo Jesús. Doctor, fíjese que aquí en Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena. Y fíjese que dice que y haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Amén. Si nosotros no nos dejamos hacer o no somos aptos para la obra de Cristo, ni somos aptos para que la presencia del Dios omnipotente pueda llegar a nosotros, pues no vamos a obtener la corona incorruptible de gloria, o sea, la victoria, la exaltación, el reconocimiento, la fama y la exaltación que dice el Señor que Él le da a sus ungidos. Fíjese que si yo no me dejo moldear por el Espíritu Santo, porque el que me dice a mí que yo soy hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Si yo no me dejo guiar por el Espíritu de Dios, si no es la carne, si no es lo terrenal, ¿será usted verdaderamente hijo de Dios? No. ¿Será usted verdaderamente uno que recibirá la corona incorruptible de gloria? No. No, ¿cierto? Por eso, mire lo que dice el apóstol Juan. En 2 de Juan, y esto me llama mucho la atención y me parece espectacular, lo que dice 2 de Juan, no tiene sino un solo capítulo, el versículo 8. Ojo con lo que dice la Escritura, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Mirad por vosotros mismos. Esto me hace referencia a lo que tú acabaste de leer hace poquito. Y mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Sí o no? Esa es la coinonía de la palabra entre Pablo y Juan. Amén. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Eso mismo lo podemos mirar con 1 Corintios 3. Cuando venga la prueba, el fuego la declarará. El día, el fuego la probará y el día la declarará. Si yo he edificado con presencia de Dios, que es el oro, con el precio de la sangre de Jesús, que es la plata, con la palabra de Dios dicha como conviene, que son las piedras preciosas, entonces yo voy a recibir la corona, voy a entrar a la prueba, voy a entrar al fuego y salgo refinado, salgo preparado para que el Señor me coloque sobre mi cabeza la corona de gloria incorruptible y pueda ir y disfrutar de mi vida eterna con Cristo. Amén. Pero si yo edifico heno, madera y hojarasca, que son los conceptos del mundo, que son del concepto del hombre terrenal y son mis propios conceptos, cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, dice, el fuego la cremará y nosotros sufriremos pérdida. Si bien es cierto, somos salvos, pero no obtenemos galardón. Así Y mire lo que dice aquí, para que no perdáis el fruto de su trabajo. Amén. Usted puede ser salvo, pero no recibe corona. Amén. Y dice aquí, sino que recibáis galardón completo. Amén. O sea, fíjese que si yo tengo que trabajar por mi galardón, yo tengo que trabajar por mis coronas, yo tengo que estar mirando cómo estoy edificando, cómo estoy levantando mi templo, cómo estoy haciendo las cosas para con el Señor. Si yo, como dice Hebreos, dice que la sangre del pacto eterno es el que me está haciendo apto para la obra, para una buena obra. Entonces dice
que mi trabajo no será pérdida, sino yo recibo lo que dice el Señor, recompensa y vida eterna. Y si no, simplemente recibo salvación y me quedo, como dice en Apocalipsis, en los atrios de la casa de Dios. Y no estoy en el lugar privilegiado del lugar santísimo. Porque tú miras en Apocalipsis y en la palabra de Dios dice que algunos se quedarán en el atrio. Si bien es cierto, algunos serán salvos, pero ¿qué? No recibirán galardón. No recibirán eso que el Señor quiere exaltar, que el Señor quiere colocar en nuestra cabeza. Fíjese lo que dice aquí, doctor. Ojo, ¿cómo puede usted darse cuenta o cómo usted puede perder el fruto de su trabajo? Porque mucha gente cree, doctor, que llena estadios, que tiene miles de personas en su congregación, que tiene aire acondicionado, que tiene una cantidad de cosas en su congregación y cree que eso es lo que lo va a salvar y lo hace espiritual y agradable delante de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 9 de segunda de Juan. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Será que en esos lugares donde solamente nos preocupa la vasija de piedra o nos preocupa que esa vasija sea convertida en un recipiente donde mora el Espíritu de Dios, o en un recipiente como lo fue la mujer de la fuente, donde el Señor dice, si crees en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Entonces, fíjense que dice aquí, ¿cuál es? ¿En qué tenemos que perseverar? En la doctrina de Cristo. Y ahorita eso no se da. Se habla un evangelio de avaricia y de codicia. Se habla un evangelio del que más tenga cosas. Ese es el espiritual. Ese es el verdadero. Allí sí está el Señor. ¿Y qué me está diciendo? No se está predicando el evangelio y la doctrina de Cristo. Dice, no tiene a Dios. Amén. Dice, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. Entonces, miremos si realmente estamos enseñando lo que dice la palabra del Señor, doctor. ¿Estamos enseñando el reino? ¿Estamos trayendo a la gente al reino de Dios o lo estamos llevando a que sean sembrados en la tierra y que solamente su pensamiento quiera cosas y no anhele los deseos de Dios y los pensamientos que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros? Pastora, dice que el regalo más preciado que Dios nos da es cuando nos permite que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros vivamos en la presencia de Él, que nosotros podamos estar gozosos, adoradores en verdad y en espíritu, porque en ese momento nosotros estamos ante la presencia de Él, porque le estamos adorando a Él solamente. Y la palabra dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lo lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y dice así, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Estas citas se me vinieron cuando tú estabas hablando de eso, pero también se me vino una cita que quiero que la leamos. Y dice, donde dice que todo es mío, todo es vuestro. Dice la misma cita, dice todo es vuestro. Entonces voy a hablarlos a que lean eso. Y dice en 1 Corintios 3, versículo 17, 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez,
el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es de nosotros. Y nosotros aún no hemos podido entender de que el estar en el camino del Señor es tener todo lo que el Señor tiene, lo que el Señor dispuso. Y no solamente dispuso lo de la tierra, dispuso lo del eternidad, o sea, del tiempo de Él, el kairos de Él lo dispuso para nosotros. Vivimos en el cronos, vivimos en un tiempo, vivimos prácticamente dentro del plan de Él, pero también debemos tener en cuenta que el plan de Él aquí en la tierra es corto para nosotros, es corto también para Él con más razón. Y nosotros tenemos que vivir de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de este mundo es lo que el Señor dice, es insensato. ¿Por qué? Porque este mundo lo que nos trae a nosotros es conocimiento del mundo, conocimiento corto. Es como decir, ¿cómo yo voy a esperar que alguien que apenas, o sea, cómo le pido yo consejo a un niño para que me enseñe a manejar una empresa? ¿Cómo le pido yo consejo a una persona que apenas esté en primer semestre de Derecho, en primer semestre de Arquitectura, o en primer semestre de Medicina, o en primer semestre de Psicología? ¿Cómo le pido un consejo en cuanto a eso cuando él ni siquiera sabe nada sobre eso? ¿Cómo le puedo yo pedir consejo al hombre cuando el hombre prácticamente nada más dura un poquito tiempo, pastor? Cuando yo le puedo pedir consejo al que todo lo sabe, al eterno, al que todo lo puede, al principio, al alfa y omega, al que sabe cuál fue mi comienzo, sabe por qué se hizo mi comienzo y por qué se hace mi final. Sabe cuándo es el final de todas las cosas. Él sabe que no hay posibilidad de final porque es eterno. Es principio y fin, o sea, es el fin. ¿Cuándo será el fin? Cada vez que lleguemos al fin vamos a ver otro fin más adelante. Cada vez que uno muchas veces dice, mañana voy a levantarme, ¿cierto? Se levanta al día siguiente y al día siguiente dice, mañana voy otra vez a levantarme. Entonces uno sigue eso porque es lo que una vez hablábamos con un profesor que me estaba enseñando cuando yo estaba haciendo la enseñanza, haciendo prácticamente la especialización en gerencia de la alta seguridad. Entonces él nos estaba enseñando a nosotros lo que se llaman los futuribles. ¿Y qué son los futuribles? Como decía él, el futurible es el presente en el cual usted está mirando el futuro porque usted camina todo el tiempo en el futuro. Yo le decía, ¿cómo así? Claro, o sea, usted piensa una cosa ahorita y tan pronto usted la pensó, ya se convirtió en pasado, ya prácticamente está usted viendo a ver cómo piensa la siguiente para poder seguir en el futuro. Ahora imagínense ustedes a alguien que ya sabe para dónde es mi futuro, que conoce mi futuro, que ve mi futuro, que sabe cuál es mi caminar, sabe cuáles son mis caminares en el camino A o en el camino B. Pero Él siempre anda buscando que nosotros caminemos en el camino de rectitud, porque Él es la verdad, la vida. Entonces si Él es el camino, la verdad y la vida, Él sabe qué camino debo seguir. Lo que pasa es que uno muchas veces es terco, ciego, sordo y mudo, ¿cierto? ¿Ve? Para ponerse uno básicamente a hacer cosas que no tiene que hacer cuando uno sabe que la sabiduría viene solamente de Dios. ¿Para qué me pongo yo a buscar pispirispis? No, tengo que buscar es la esencia de todas las cosas y es lo que verdaderamente estamos en este momento bregando para que el pueblo de Dios, o diciendo al pueblo de Dios, porque el que hace la obra es el Espíritu de Dios definitivamente, para que Él enseñe. Fíjese que aquí la misma escritura me está diciendo algo muy importante. Dice que para que Cristo mismo nos está preparando a través del Espíritu de Él, nos está preparando ¿para qué? Para podernos presentar delante de Él mismo como Señor, como juez y al mismo tiempo como galardoneador de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense que la misma escritura me está diciendo en